Empezamos, ¿sí? Con la clase número 9. Como siempre, me interrumpen las veces que sea necesario, ¿sí? Nos quedamos en esta parte, no sé si se acuerdan, en la clase pasada fue caótico el tema del internet, así que bueno, esta vez no nos va a atacar tanto. Nos quedamos en esta parte de la retroactividad del acto. Vamos a orientarnos de vuelta, ¿sí? Estamos hablando de la ley de procedimiento administrativo, dijimos que es una ley de ¿qué? ¿De fondo o de forma? ¿Qué era? ¿De fondo o de forma? ¿Qué dijimos? Las leyes de fondo decía, se referían a una cuestión, las leyes de forma a otra. ¿Se acuerdan? No estuve en la clase anterior, pero me parece que es una ley de forma. Una ley, exacto, es una ley de forma. Bien, ¿pudiste averiguar la clase, Maggi? ¿La viste la clase anterior? Genial. Bueno, vimos Sí, la parte... ¿Se acuerdan la parte cuando hablamos de oficio o a petición de parte? ¿Eso les quedó claro? Lo volvemos a repasar. ¿Les quedó claro? ¿De oficio? Quedó claro. Bien, genial. Sí, tenemos la celeridad, que tienen que ser rápido. La cuestión de economía, como hablamos, no habla solo una cuestión de un recurso económico, sino de la parte pecuniaria, sino también de la economía procesal en cuanto a los actos que valen la pena producir y los que son superfluos directamente no hacerlos, ¿sí? Para que sea rápido el procedimiento. La informalidad no significa que sea completamente informal, sino que hace a la referencia de que los actos hay ciertas cuestiones que no sean esenciales al acto que puedan llegar a cumplirse más adelante. Bueno, se permite este tipo de informalidad. Los plazos dijimos que eran hábiles administrativos, que eran obligatorios, ¿sí? Que cuando no se tiene un plazo particular, estamos hablando que es de 10 días. Bueno, los recursos fuera del tiempo, fuera de plazo, decía que no se podía interpretar, no se podían plantear, pero sí podía llegar a quedar como una petición de ilegitimidad cuando estamos hablando de que el acto puede ser algo antijurídico, ¿sí? Se puede el superior poder rever, ¿sí? Si bien se venció el plazo del recurso, pero se puede rever. Bueno, la forma de interrupción, la caducidad, estamos hablando por un tiempo determinado, cuando pasa un determinado tiempo y el expediente está inactivo, se puede decretar la caducidad, es decir, como no hay movimiento por parte de la parte interesada, la autoridad puede plantear la caducidad para que no tener ese expediente ahí en trámite. Si ven que las mismas partes interesadas no mueven la causa, entonces directamente, pasado un tiempo, se plantea la caducidad. Que un expediente que plantea la caducidad puede ser, se pierde la acción, el proceso ese se pierde, pero no se pierde, Mauricio, pero no se pierde el derecho, ¿sí? Entonces, se puede volver a reclamar, ¿sí? Se puede volver a reclamar en otro expediente. Y toda la prueba producida al respecto puede llegar a ser ingresada a ese nuevo expediente que se realice. Esto es un paneo general. Bien. En cuanto a la competencia, estuvimos hablando del tema de los órganos, que sea una autoridad competente, que era una autoridad competente, que sea en razón de la materia y en razón del territorio, eso también lo vimos, la materia en cuanto al contenido, al tema, pusimos el ejemplo del registro civil, ¿sí? Y en cuanto al territorio, al lugar, al espacio geográfico, yo puedo ser una autoridad, pero si soy una autoridad en Pico Truncado, no lo puedo ser en Caleta Olivia, ¿sí? No puedo resolver un expediente de Caleta Olivia que no excede mi competencia en cuanto al territorio. ¿Se va entendiendo? Esto es un paneo general porque la clase pasada tuvimos horrible la conexión, entonces estamos repasando. Requisitos esenciales, dijimos que tiene que tener la competencia dictada por una autoridad
En ejercicio de sus funciones, también hablamos del ejemplo de las licencias. Cuando una autoridad competente se encuentra de licencia, claro está, no puede dictar ningún acto administrativo, ¿sí? Porque no se encuentra en funciones y se supone que hay un suplente que lo está reemplazando, que está ocupando su lugar, ¿bien? La causa tiene que tener una razón de ser este acto administrativo, por qué se va a hacer este acto administrativo, por qué queremos este acto administrativo y cuál es el derecho que se invoca para hacer este acto administrativo, el objeto que dijimos que tenía que ser físicamente cierto y jurídicamente posible, ¿se acuerdan? Procedimientos que se tiene que cumplir con todos los pasos, que tiene que estar motivado, o sea, la resolución que en definitiva se resuelva tiene que tener fundamento y tiene que tener un sentido, ¿sí? Lo que las consideraciones que van a tener en cuenta va a tener que ser igual, ¿no? Consecuente con lo que se va a resolver en definitiva, ¿bien? No podemos decir una cosa, tener en cuenta ciertas cosas y resolver otra, ¿sí? No tiene sentido. Y en cuanto a la finalidad, tiene que tener obviamente una finalidad por el cual se hace el acto, si no, ¿para qué lo vamos a dictar? ¿Sí? Bueno, tiene que ser en forma escrita, por eso dijimos que es informal, pero también se requiere cierta formalidad. Tiene que estar escrito, tiene que indicar el lugar y la fecha, y tiene que indicar la firma de la autoridad que lo está emitiendo, ¿sí? En caso de silencio o ambigüedad, lo que hablamos es que tiene que, cuando se espera un acto, una acción, ¿sí? de la autoridad administrativa y esta no ocurre, esa inacción, ese acto por omisión, ¿ustedes entienden cuando yo hablo de acto por omisión? Es algo que genera una consecuencia sin hacer nada. ¿Se entiende? No hago nada. Claro. Es un acto, porque no estoy haciendo nada. El acto por omisión es no hacer nada. ¿Sí? Entonces, el hecho de no hacer nada por parte de la administración pública cuando se necesita que se pronuncie al respecto, este hecho de no hacer nada, que se le llama silencio, ¿sí? O ambigüedad, cuando no se sabe qué resolvió o está dando vueltas y demás, se tiene que tomar como una negativa a lo que uno le está reclamando, salvo que se haya dispuesto lo contrario, es lo que habla, es lo que dice la ley. Y después tenemos la eficacia de los actos. ¿Se acuerdan que van a haber actos administrativos que pueden tener objetivos un alcance particular, un ascenso de un empleado público? En ese caso solamente le compete a la persona que están ascendiendo, ¿sí? Ese es el de alcance particular. Y el de alcance general, estamos hablando, por ejemplo, una licitación a una obra pública. Entonces eso sí nos compete a todos porque nos interesa saber qué está pasando, porque es plata que ponemos todos y demás. Entonces, bueno, cuando es de alcance particular, empieza a surtir sus efectos, esto es hacer vigente a partir de la notificación de la parte interesada, de la parte a la cual va dirigido el acto. ¿Bien? Y cuando hablamos de actos administrativos de alcance general, cuyo contenido nos compete a todos, la sociedad, empieza a surgir sus efectos a partir de la publicidad. Y esto tiene su lógica, porque no la vamos a notificar a Maggi, a Omar, a Karina, a Antonella, a Nadia, no. Damos a publicidad y por eso se dan por enterados todos, ¿bien? En los libros, en los diarios oficiales y demás, que es lo que también debatiste, Maggi, que estaba interesante esa situación, porque vos decís, en realidad el boletín oficial nunca se leyó, por más que antes que existían los diarios, no se leían los boletines oficiales. Es como cumplir un formalismo, era una formalidad, ¿bien? Entonces, una vez que estaba publicado, al 8º día, como dice el Código Civil, o bien a la fecha de que figura, de su entrada en vigencia, comienza a surgir efectos, lo hayan visto o no lo hayan visto. No pueden alegar el desconocimiento, no haber leído el boletín oficial para que no se le aplique la ley, ¿sí? O el acto administrativo, ¿bien? Bueno, acá vimos
un paneo general rapidísimo, fíjense que 10 minutos vimos todo. El acto administrativo podrá tener efecto retroactivo, dijimos de volver para atrás. Por ejemplo, cuando el objetivo es beneficiar al administrado, cuando es de alcance particular, obviamente yo le haciendo a Maggi y este ascenso que se fijó el día de la fecha, el acto administrativo se firmó hoy, se resolvió hoy, tiene efectos retroactivos al mes de mayo, porque al mes de mayo, Maggi ya contaba con todos los requisitos para ser ascendida, entonces le vamos a dar efecto retroactivo al mes de mayo, para que a Maggi le paguen ese aumento por el mes de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Vamos, Maggi. Esta vez la vas a juntar en pala, como se dice. Bueno, acuérdense, retroactivo, juntarla en pala. Se van a acordar. Bueno, en definitiva, entonces, o cuando, por ejemplo, se sustituye un acto que ya ha sido revocado, puede ser que este acto se disponga que comienza a surgir efecto inmediatamente después de que se revocó el que están reemplazando, para que no queden ahí situaciones sin regular, ¿sí? Sin ahí colgadas. Todo eso en tanto no se afecte a algún tipo de derecho adquirido. ¿Bien? Que es un derecho adquirido, es algo que ya la persona o la sociedad ya cuenta con eso, entonces no se tienen que afectar ya los derechos que uno ya posee. ¿Bien? Bueno, hasta aquí. Vamos con la nulidad. Vamos a ver nulidad y anulabilidad. ¿Cuál creen que puede llegar a... Una consulta. Sí. Tengo una duda. Dime. ¿Esto ya lo habíamos visto o yo es que ya lo leí yo? Es el repaso de la clase la clase pasada, le hice un repaso rapidísimo, un paneo general. Sí, hasta acá quedamos, hasta la retroactividad. ¿Te acordás que estaba pésimo la conexión, que se me iba? Bueno, que perdimos un montón de... No, pero yo que vi los videos, en los videos ni se nota que había mal servicio. Ah, bueno, que te genial. escucha bien, no se corta nada. Bueno, pero que le iba a fíjate decir que a son Karina poquitos. claro, que fue la clase pasada que te querías divorciar, que andabas viendo si el juez de paz que los casó había sido o no había sido. Yo también me quería divorciar, pero bueno, claro. no se dio la Vi los videos, vi, que estaba... que estaba en pleno ¿cómo papeleo. se llama? Liliana también, en el tren con ustedes, Liliana, se había subido al tren ahí. Claro, estábamos El tema es que como ya volví a trabajar, ya no me quiero divorciar. Claro, el tema es cuando está de Franco, que yo me quiero divorciar. Claro, sí, es que es un problema, yo creo, sí, es un problema debatible, sí, es verdad. Bueno, a ver, ¿qué diferencia hay entre nulo y anulable? Un acto nulo y un acto anulable. ¿Qué entienden? Que el nulo no tiene validez, que es nulo. El anulable, se puede ver la posibilidad de que se anule por alguna cuestión, pero el nulo del vamos ya no sirve, porque desde el arranque posiblemente esté mal. Y porque debe, lo hicieron ya del principio, lo hicieron mal. Saltándose una ley. Claro. Un requisito esencial. Esencial, entonces, hace la esencia. Si falta un requisito esencial, que son de estos 6 que hablamos recién, estos son los requisitos esenciales, también como que sea escrito en forma escrita, también es un requisito esencial. Si falta algo de eso, se arranca mal. Y el acto es nulo, no puede tener vigencia alguna, exacto. Y la anulidad es una posible. Exactamente, es cuando se pide en sede judicial que se deje sin efecto ese acto. Pero mientras tanto sigue surtiendo efectos. ¿Por qué? Porque el error, el vicio o la infracción con la que cuenta no es sobre requisitos esenciales, sino sobre otras cuestiones, entonces se pide que se revea esa situación y que para que no surta más efectos ese acto, ¿sí? Pero es verdad, se pide ante sede judicial la nulidad, ¿bien?
Bien, acto administrativo es nulo, dice de nulidad absoluta. Hay nulidades absolutas y relativas. Las nulidades absolutas son aquellas que no se pueden subsanar, que no se pueden enmendar más adelante, sino que hacia la cuestión fundamental y esencial del acto, ¿sí? En cambio, la relativa puede ser subsanada o puede separarse del resto, entonces que sea nulo en una parte y otra parte que no, que sí, que sea vigente, ¿sí? Bueno, en este caso, ¿cuándo va a ser un acto nulo de nulidad absoluta e insanable? O sea, no podemos alegar que estamos bajo los principios de informalidad para subsanar ese acto, porque no es así. Bien, ¿cuándo? Dice, cuando la voluntad de la administración resultare excluida por un error esencial. ¿Qué significa? La voluntad de la administración, estamos hablando de la intencionalidad, de la autoridad que emite el acto, estamos hablando de la intencionalidad del que emite el acto administrativo, o sea, la intención de por qué está emitiendo ese acto administrativo, ¿sí? Y vamos a ver cómo se puede viciar, son los vicios de esta voluntad, de esta intención, ¿bien? Por error esencial. ¿Qué significa un error esencial? Cuando está equivocado, cree que no sé, cree que Maggi está, no sé, está en la planta permanente y la asciende conforme a todo el procedimiento de la planta permanente y resulta que Maggi era contratada. Entonces, la administración pública tuvo un error esencial en ese caso, se equivocó, creyó que Maggi estaba en planta permanente y no lo está. Entonces, trató todo el acto administrativo como si Maggi estuviera en planta permanente y le otorgó derechos que Maggi no tiene, ¿sí? Entonces, ahí, por ejemplo, es la voluntad de la administración pública cuando tiene un error... Cuando tiene un error esencial, ¿sí? Después por dolo. Por dolo cuando se tengan, dice, como existentes, hechos o antecedentes, inexistentes o falsos. ¿Esto qué significa? Bien, dijimos el dolo es la intención de dañar, ¿sí? Entonces, cuando la administración pública utiliza algún hecho que no existió o algún antecedente que no existió o que son falsos para emitir el acto administrativo. Entonces, en ese caso, claro está tampoco que el acto no puede tener vigencia alguna, ¿bien? Porque del vamos se sabe que viene, sería como consecuencia de un antecedente que no existe o que es falso. ¿Sí? Por ejemplo, en el mismo caso del ejemplo de Maggi, que en vez de que adolezca de un error esencial y que haya una confusión en cuanto a su puesto, que se truchen papeles y que figure que Maggi es personal permanente. Y cuando no lo es. ¿Se entiende? Entonces, ahí tenemos la intención, ahí va el dolo. Una cosa es un error, una equivocación, otra cosa es el dolo, la intención, ¿sí? Se dan cuenta ahí. También cuando media violencia física o moral ejercida sobre la gente. ¿Esto qué significa? Sobre la persona que va a dictar el acto, que tiene a cargo el acto, la amenazamos. Y le decimos, guarda. ¿Se acuerdan un caso controvertido? ¿Se acuerdan hace un tiempo que pasó que habían cortes, piquetes por todos lados y aparentemente el intendente lo presionaron bajo pistola para que firme? ¿Se acuerdan? Bueno, sí, eso iba a poner el mismo ejemplo. Iba a poner el mismo ejemplo, que lo secuestraron para que firme el aumento salarial. ¿Y qué hizo el intendente? Agarré y firmó, le dijo el abogado, firma todo lo que te dan si es recontra nulo. No te preocupes porque tu voluntad está viciada. O sea, vos firmaste, el acto de por sí parece que es válido, tiene todos los contenidos, está todo perfecto, pero me dio violencia física y moral, porque estaba el tipo apuntado bajo pistola, o sea, firmá. Y el tipo firmó, no discutió, firmó y después
plantean obviamente la nulidad por una cuestión de que adoleció un vicio fundamental. Está viciada la intencionalidad de la administración pública, ¿bien? No prestó un consentimiento libre la administración pública para ese acto, ¿sí? Y por simulación absoluta, esto significa que cuando la administración cree que está realizando un acto administrativo, pero en realidad está haciendo otro. No tengo un ejemplo, no se me ocurre un ejemplo, pero es por ejemplo, no sé, voy a decir una burrada porque no se me ocurre, pero por ejemplo que la administración cree que está ascendiendo a Maggi, pero en realidad ascendió a Karina. Ponele. ¿Sí? Terminó ascendiendo a Karina pensando que a Karina le correspondía y no le correspondía a Maggi, por ejemplo, ¿no? No se me ocurre un caso así práctico que lo podamos palpar, que lo podamos conocer, ¿no? Pero la simulación es eso, es creer que se está haciendo un acto cuando en realidad se está haciendo otro. ¿Bien? Entonces, en todos estos casos claramente es nulo de nulidad absoluta, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá habla de la voluntad, la intencionalidad en lo de la administración pública de realizar el acto, ya sea por error, por violencia, por dolo, por engaño, por simulación, por lo que fuere, el acto no puede ser válido. ¿Sí? ¿Hasta acá dudas? ¿No? Bien, seguimos. Cualquier cosa ya saben, me interrumpen. Otra cosa, otra cuestión por la cual un acto administrativo puede ser nulo de nulidad absoluta, cuando fuera emitido mediante una incompetencia en la razón de la materia. ¿Se acuerdan cuando hablamos de razón de la materia? De los temas, ¿sí? Del territorio. Perdón. Escuchate esta, mi hijo estaba escuchando y dice, yo tengo una duda. Preguntarle por qué es tan bonita. ¡Ay, mi vida! Decirle que soy vieja igual, que no se... Y decirle que tengo Photoshop, por eso. Y escuchate esta otra, para el amor no hay edad. Qué bonito, qué aparato. Bueno, ya me puse colorada. Bueno, en razón de la materia, en razón territorial, o sea, de la zona, en razón del tiempo, dice. A ver, ¿cómo sería esto en razón del tiempo o del grado? En razón del tiempo, supongo yo que es cuando resolvés ya un acto que ya no tiene sentido, razón para que ya está como pasado, ¿no? Como que ya no corresponde. Y de grado, por ejemplo, que el intendente emita un acto administrativo de competencia, que abarca la provincia. O sea, que no le corresponde a él, sino que le corresponde a una autoridad superior. ¿Sí? Estamos hablando de grados, de jerarquías. ¿Sí? Entonces, cuando media incompetencia por alguna de estas razones, tampoco el acto es completamente nulo. ¿Por qué? Porque no se hizo con la autoridad competente en ejercicio de su funciones. Sí. Ana, como cuando los concejales eligieron al defensor del pueblo. Y no lo podían hacer. Quedó nulo ese acto. Eligieron, hicieron acto, asunción, Bueno, todo el... parece que es el acto administrativo genial. Pero... Con cámara, foto, familia, torta, champán, y quedó nulo al 10 minutos, porque no era menester del... Claro, no era menester del Consejo Deliberante. Exacto. Karina, ¿ibas a decir algo más? Con lagrimita y todo, de emoción fue. Y bueno, ¿viste? Lloró. Ahí esa me la perdí. Bueno, pero está muy bien el ejemplo que diste, Maggi, buenísimo, para poder complementar y que los compañeros y todos podamos entender, cerrarnos mejor la idea con estos ejemplos así prácticos. Bien, falta de causa, por no existir o ser falsos los hechos o el derecho invocado. ¿Qué era la causa? Aquello que va a dar origen al acto administrativo, ¿bien? Entonces, si lo que da origen al acto administrativo es falso o no existe un derecho que está amparado por la ley, o sea, no goza de legitimidad, ¿sí? El acto es nulo. ¿Bien?
o por violación, dice, de la ley aplicable, de las formas esenciales o de la finalidad que inspiró su dictado, o sea, que afecte que sea en contrario a la ley, que no cumpla con la formalidad esencial, por ejemplo, que el acto se haga verbal, que no sea escrito, y que no sea eso de los casos excepcionales que prevé la ley, porque dice que tiene que ser escrito, salvo excepciones que justifiquen y demás, que el acto se haga verbal, y no haya un fundamento de por qué, y el tema de la finalidad, ¿sí? ¿Cuál es el fin que dijimos? ¿Para qué vamos a emitir un acto administrativo si no tiene razón de ser? ¿Sí? Voy a hacer el acto administrativo de ascenso a Maggi cuando Maggi ya está ascendida. ¿Para qué lo hago? ¿Sí? No tiene sentido, no cumple una finalidad. ¿Bien? ¿Hasta aquí tenemos dudas? ¿Nada? Genial. Están haciendo como mimos. Así, no, sí, no, sí. Está genial. Bueno, y anulabilidad del acto, como fuimos adelantando, es un acto que de por sí es válido. ¿Por qué? Porque goza de todos los requisitos esenciales, pero tiene un cierto error, alguna irregularidad o alguna cuestión que se puede debatir vía judicial para ver si ese acto va a perder efectos o no. ¿Sí? Dice, si se hubiere incurrido en una irregularidad u omisión intrascendente, ¿qué es algo intrascendente? Algo leve, ¿sí? O un vicio que no llegare a impedir, que es lo que vimos recién, la existencia de algunos de sus elementos esenciales, el acto será anulable en sede judicial. O sea que se puede pedir vía judicial que se anule el acto. ¿Por qué? Porque a mí me molesta que Maggi sea ascendida. Entonces yo lo voy a plantear vía judicial porque me rejode que el acto encima que cobre con retroactivo a mayo. Y no es justo. Entonces, bueno, voy a plantear ante sede judicial, voy a plantear mi oposición al respecto. ¿Sí? Bien. Dice, esto me lo van a explicar ustedes porque están muy callados. Así que les doy tiempo a que mastiquen, a que traguen, a todo eso. Bien. Invalidez de cláusulas accidentales o accesorias. Invalidez de cláusulas accidentales o accesorias. No les voy a adelantar nada y se los voy a leer y ustedes me lo van a explicar. La invalidez de una cláusula accidental o accesoria de un acto administrativo no importará la nulidad de este siempre que fuere separable y no afectare la esencia del acto emitido. Ajá. ¿Y en criollo?